Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Cine Ojo Producciones. Mi nombre es Giovanni Muschi y ahora les hablaré de la estructura del guión. Como ya se dijo en mi video de El germen del guión, que la base inicial de todo guión cinematográfico es tener claro tu idea y tu historia definida. Pero luego viene la siguiente pregunta: ¿cómo se cuenta una historia? La respuesta a esta pregunta se llama la estructura del guión. Originalmente, la estructura de contar una historia en el cine se originó en el teatro griego, y eso se lo debemos al gran Aristóteles, y por eso lleva el nombre de estructura aristotélica, que él mismo en su obra La Poética los plantea así en la parte número 7. De acuerdo a nuestra definición, la tragedia es la imitación de una acción seria y completa en sí, provista de cierta extensión, ya que puede haber totalidades que no tengan cierta extensión. Una totalidad es aquella que tiene un principio, medio y final. Un principio es aquello que, de por sí, no sigue necesariamente alguna cosa, pero de la cual surge naturalmente otra. Un final, por el contrario, es aquello que naturalmente siga alguna otra cosa, sea por necesidad o por norma, pero a la que no sigue nada. Un medio es aquello que continúa algo y que es continuado por otra cosa. Entonces, un argumento bien elaborado no debe empezar ni terminar al azar, sino que debe ajustarse a estos principios. O sea, 1, principio, 2, medio, 3 y final. Esa es la estructura aristotélica, tal como lo explicó Aristóteles en sus propias palabras. Una recomendación a todos los que quieren leer el libro La Poética. Aristóteles toma como ejemplo y análisis las obras de Homero y otras obras como de Esquilo, Eurípides, Sófocles, Aristófanes, entre otros. Así que para entender muy bien su análisis al desarrollo de las historias, lean estas obras griegas para entender mucho de lo que nos quiere comunicar Aristóteles. La estructura aristotélica siempre estuvo muy presente en las obras teatrales, cuentos e incluso novelas, con la llegada de otras obras teatrales a posterior y sobre todo la llegada del cine. La estructura dramática empezó a evolucionar o incrementar, pero respetando mucho la esencia dramática que redactó Aristóteles en La Poética. Esta estructura empezó a tener fama bajo el nombre del paradigma en los cursos de cine por el gran teórico cinematográfico Ziegfeld Field, que es similar a lo que analizó Aristóteles, pero solo con pequeñas diferencias. 1. Primer acto, llamado planteamiento. Es para plantear su historia, situando el personaje principal, planteando la premisa dramática y definiendo la situación. Y para pasar al segundo acto, tiene que ocurrir un primer plot point. ¿Qué es un plot point? Según Field, es un acontecimiento que cambia radicalmente el sentido de la acción y que es la causa del pase al segundo acto y también al tercer acto. Más adelante realizaré un video donde explicaré más detalle qué es lo que significan los plot points. Bueno, seguimos. 2. Segundo acto, llamado confrontación. Esta parte está representada por la confrontación y su personaje encontrará los obstáculos que le impiden llevar a cabo su propósito. Cuando usted haya definido la motivación de su personaje, debe crear los obstáculos que opondrán a la realización de la misma. Conflicto. Su relato entonces viene a ser la forma en que su personaje vence todos los obstáculos para llevar a cabo su motivación. Para pasar al tercer acto tiene que ocurrir un segundo plot point. 3. Tercer acto. El tercer acto constituye el final, o sea, la solución de su guión. Como son 3 actos, según el paradigma de Ziegfeld, hay 3 actos pequeños en cada acto, para así comprender más con detalle cómo funciona y cómo está estructurado cada acto. Así que voy a especificar y detallar la estructura cinematográfica que es más usada en la historia del cine. Vamos con la estructura cinematográfica. 1. Prólogo. ¿Cuántos libros hemos leído y hemos encontrado que al principio encontramos un prólogo de autor diciéndonos o dándonos una idea de qué va a tratar la obra que estamos a punto de leer? De eso trata el prólogo, dándonos una idea de qué va a tratar la historia en los primeros minutos de la película o en una secuencia. ¿Para qué sirve eso también? Es para que el público entre en calor y tenga más curiosidad de saber qué va a ocurrir en toda la película, e incluso tiene que ser interesante y atrapante para el espectador, e incluso está estructurado en 3 actos como lo explicó Aristóteles o Ziegfeld. Aquí vamos con unos ejemplos de prólogo. Jurassic Park. Vemos que en un desconocido parque están metiendo con cuidado a unos animales que el espectador desconoce.
vemos que todos los trabajadores están atentos para tener bajo control, pero todo sale mal. Y vemos el peligro que puede ser ese animal que están metiendo en la jaula, dándonos una idea de lo que va a pasar en la película. ¡Que alguien le ayude! ¡Échenla para atrás! Los Increíbles. Cuando le realizan una entrevista a los superhéroes, vemos sus puntos de vista y reflexiones sobre ser un superhéroe y lo que ellos desean a futuro. Eso también nos da una idea de lo que vamos a ver más adelante. Por más veces que salves el mundo, él todo el tiempo ha de verse en peligro y bueno, a mí me encantaría que se quedara a salvo. Cuando Mike Wazowski es niño y va a una incursión con sus compañeros de colegio a la empresa Monster Inc., donde un hecho lo marcaría por siempre, y también nos da la idea de qué va a pasar con Mike al decidir su profesión. Michael, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Quiero convertirme en asustador. Buscando a Nemo. Cuando Marlene y Cora están felices por su hogar y la espera de sus bebés, mientras ellos se divierten, una barracuda aparece y los ataca. Marlene intenta defenderlos, pero es imposible. Y Marlene se percata que solo un hijo suyo ha sobrevivido y promete cuidarlo. Te prometo que no dejaré que nada te pase, Nemo. Y eso nos lleva a la estructura cinematográfica que veremos en toda la película. E incluso también pueden considerarse un prólogo, una escena que aparecerá en el tercer acto o segundo acto, e incluso la escena final de la película, en donde nos preguntamos ¿qué cosas ocurrieron para que esto haya sucedido? ¿O qué significa eso que encontraron? Una de las corrientes cinematográficas que más usaron este tipo de prólogo fue el cine negro, que más adelante lo explicaré en otro video. Advertencia: el prólogo no es obligatorio colocarlo. O sea, quiero decir que en esta estructura no tiene que ir siempre. Es dependiendo del guionista si lo usa o no. Existen películas que no han usado el prólogo y han funcionado muy bien. Como dije anteriormente, el prólogo es para entrar en calor al espectador y engancharlo de inmediato. E incluso tuvimos prólogos icónicos en el cine, como por ejemplo La Naranja Mecánica, Nacido para Matar, y El Padrino. Dos. Introducción. La introducción nos lleva a conocer a los personajes, los lugares donde viven, su historia, o qué está ocurriendo en ese momento o a su alrededor, en qué trabajan o a qué se dedican nuestros personajes, etc. Se trata de especificar al espectador de quiénes son los protagonistas. Existen dos maneras de presentar a nuestros personajes, su historia o el lugar donde se encuentran. 1. A través de ellos mismos. Cuando comienza una película siempre escuchamos en voice over al personaje, quién es y a qué se dedica, dónde estudia, te cuenta qué está pasando, entre otras cosas, o a veces te lo cuenta mirando a la cámara de otro ángulo. Ejemplos: El Hombre Araña. ¿Que quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Y Ratatouille. Este soy yo. Creo que es obvio que debo hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es mi problema? Primero, soy una rata. 2. Las imágenes te lo dicen. Aquí no hay un voiceover. El espectador conoce al personaje o los personajes de cómo es, dónde se encuentran y qué hace a través de sus palabras o acciones. De cómo vive, cómo piensa, cómo está decorado su cuarto, qué le gusta sin que él lo diga. Así llegamos a conocer a nuestros personajes o protagonistas sin decirnos nada. Solo lo vemos sus acciones, cómo piensa y qué es lo que él dice a través de sus diálogos. Aquí vamos con unos ejemplos. Nacido para Matar. Cuando nos presentan a los personajes en su primer día de entrenamiento para ser soldados. ¡Señor, no, señor! ¡Señor, yo lo dije, señor! Vaya, con que sí, idiota. ¿Qué tenemos aquí? Un burlón, el recluta burlón. Admiro tu honestidad. Toy Story. Cuando Woody reacciona y se da cuenta que es el cumpleaños de Andy, y nos presentan a todos los personajes que veremos en toda la película. 3
3 años o más, dice mi caja. 3 años o más. No estoy para que una bebé me esté babeando. E incluso en estas dos maneras de introducción también se puede realizar a través de secuencia para así conocer a nuestro personaje o personaje. Pero como dije, es dependiendo del guionista si lo quiere presentar así en una escena o en una secuencia. 3. Desarrollo. Después de ver en la introducción cómo son los personajes, qué amigos tienen o cómo es el lugar donde viven o qué está pasando a su alrededor, pasamos al desarrollo, que es donde vemos a nuestro personaje o personaje desarrollándose mucho más consigo mismo o cómo se llevan con otras personas o pequeños hechos que nos llevan a conocer más a nuestro personaje, para llegar a la conclusión cómo es en realidad o cómo son sus amigos o por qué la situación se encuentra de esta manera. Ejemplo, El Rey León. Vemos a Simba cómo se lleva con su tío Scar. Luego le pide permiso a su mamá de ir con Nala al cementerio del elefante. Y Zazu los va a vigilar, y mientras eso ocurre, vemos el desarrollo de Simba al cantar una canción con su amiga y qué es lo que él desea. Tras esto y Simba llegan al cementerio de elefantes, donde se enfrentan con las hienas. Luego son salvados por Mufasa, el padre de Simba. Después de esto vemos con más profundidad la relación de Simba con su padre. Luego nos damos cuenta de que las hienas están al lado de Scar. De eso consiste el desarrollo, especificando la relación entre los personajes que nos están presentando y las pequeñas situaciones que les pasa para conocerlo más su entorno y sus reacciones. Otro ejemplo sería El Hombre Araña. Durante la introducción de Peter Parker vemos que es mordido por una araña. En el desarrollo vemos los cambios que ocurren en él y a la vez vemos que Norman Osborn tiene un experimento fallido y se convierte en el Duende Verde. Y a la vez Peter se da cuenta de sus nuevos superpoderes e incluso quiere impresionar a Mary Jane y se inscribe en un duelo donde él gana pero no le pagan. El dinero es robado, Peter deja ir al delincuente, luego se entera que alguien asesinó a su tío y busca al asesino y se entera que el que mató a su tío fue el quien dejó ir. Bueno, en la tercera película sabemos que él no fue. El ladrón se tropieza, Peter regresa a su casa y habla a su tía May por la muerte de su tío. Aquí vemos cómo Peter se está desarrollando y convirtiéndose poco a poco en el Hombre Araña. Y vemos qué está sucediendo a su alrededor, cómo se lleva con sus amigos, con sus tíos, y cómo la muerte de su tío lo lleva a tomar la decisión de ser el Hombre Araña, y eso da paso al conflicto. E incluso la parte final del desarrollo ocurre pequeños acontecimientos que serían la causa o responsabilidad del origen del conflicto. Aquí vamos con un ejemplo. En El Rey León vemos a Simba que está atrapado en una estampida y su padre Mufasa lo salva, pero intenta subir para que Scar lo salve, pero este lo tira para ser asesinado por la estampida en la que da paso al conflicto, que es la muerte de Mufasa, que dentro de unos momentos lo explicaremos. Para no ir al pie de la letra que solo debe ocurrir pequeños acontecimientos en la parte final del desarrollo, o sea, dar paso al conflicto, también ocurre de manera indirecta, como por ejemplo Buscando a Nemo. Estás en problemas, joven. ¿Me oyes? Muchos. Ese es un paso al conflicto de manera directa. No hubo acontecimientos, fue algo bien directo. En eso consiste el desarrollo. Las reacciones y relación que tienen los personajes ante la evolución de la historia y sobre la parte final, que son los pequeños acontecimientos que los llevará al conflicto, como por ejemplo que van a solucionar o empeorar, o que estaba marchando bien pero sale mal. Ahora pasemos al siguiente. 4. Conflicto. Sin conflicto no hay historia. Es la parte que impacta o fuerte de la historia, el gran problema central de la película, que afectará a nuestros protagonistas o los protagonistas, o donde ellos viven o la ciudad donde habitan, e incluso puede afectar a un ser querido del protagonista. Es el gran problema que se centra en la película hasta el final. Existen dos tipos de conflictos: conflictos externos y conflictos internos. Los conflictos externos son los que ocurren alrededor de los personajes, cosas que pasan alrededor de ellos, como un choque, un accidente, la muerte de alguien, algo que estaban haciendo sus compañeros pero todo salió mal, o encuentran un tesoro, etc. Aquí vamos con unos ejemplos. ¿Cuál es el conflicto de Jurassic Park? Cuando los dinosaurios escapan del parque. ¿Cuál es el conflicto de la Era de Hielo? Cuando encuentran a un bebé. ¿Cuál es el conflicto de Tierra de Osos? Cuando Kenai es transformado en oso. Conflictos internos.
Es cuando el personaje tiene o se entera que lleva un problema interno o tuvo un recuerdo en donde quiere más explicaciones o tiene ideas que lo están engañando o al personaje le sucede un trastorno psicológico inesperadamente o lo diagnosticaron tarde. Unos ejemplos: Una mente brillante, cuando le diagnostican esquizofrenia paranoia a John Nash. Irene, yo y mi otro yo, cuando Charlie sufre un cambio de personalidad. Esos son los conflictos, el problema central de la película que llevará al espectador lo que ocurrirá después o qué van a hacer los personajes para solucionar el problema o evitarlos. 5. Desenlace. Hay un conflicto. ¿Qué piensas hacer? Eso siempre se pregunta uno cuando ocurre un gran problema. ¿Qué debe hacer? De eso consiste el desenlace. ¿Cómo lo van a solucionar los personajes del problema? ¿A quién deben buscar para solucionar esto? ¿O el mismo personaje ocasionó el conflicto y cómo hará para que nadie se entere? ¿Qué le va a pasar al protagonista después del incidente o problema? Pero el desenlace no es solo la pregunta de qué hará nuestro protagonista para solucionar el problema, sino los acontecimientos que se topará para encontrar solución o cosas inesperadas que descubrirá mientras busca la solución. Digamos que es lo opuesto al desarrollo, pero esta vez causado por el conflicto, e incluso el desenlace es la parte donde los personajes cambian o decaen en esta parte. La solución del problema puede cambiar tu personalidad, puntos de vista, o reaccionar distinto a lo que era antes para hallar una solución, si esto le servirá de algo o pasará algo. Aquí vamos con unos ejemplos. E.T. Cuando E.T. llega a la casa de Elliot y el de su familia, conflicto, ¿qué van a hacer después? ¿Qué cosas les pasará a los personajes ante este problema? ¿Con quiénes se van a topar o qué les pasará? ¿Cuáles son las consecuencias o qué momentos inesperados les espera? Si vieron la película ya tienen el resultado en su recuerdo. Otro ejemplo, Monster Inc. Cuando Mike y Sully se enteran del gran problema que se han metido, entre comillas, el conflicto, de que una niña ingresó al mundo de los monstruos, encuentran una solución: devolverlo a su mundo. Pero, ¿cómo lo harán? ¿Qué harán para que su mundo no sepan que hay una niña ahí? ¿Su amistad se perjudicará? ¿Qué personajes estarán involucrados en esto? ¿Llegarán? ¿Lo lograrán? ¿Alguien se meterá en problemas si alguien sepa de esto? En Monster Inc. ya se sabe todo lo que les pasa a Mike y a Sully con solo el objetivo de volver a Boo a su mundo, y nos damos cuenta que varias cosas pasan ellos para lograr ese objetivo. Ahora pasemos a la última parte de la estructura. 6. Final. El final es donde obtendremos el resultado de las siguientes preguntas: ¿lo logró? ¿Qué aprendió el personaje? ¿Qué ocurrió después de lograrlo? ¿Algo extra bueno o malo les pasa a los personajes secundarios o al protagonista después de esto? ¿Se volvieron amigos o enemigos los personajes? ¿Cómo terminó todo esto? ¿El villano tiene su castigo? ¿El villano se vuelve bueno? ¿El villano aún no muere? En Toy Story, en el desarrollo, vemos que Woody y Buzz no se llevan bien, e incluso menos aún cuando ocurre el conflicto. Pero vemos que en el desenlace eso está cambiando, y cuando llegamos al final definitivo nos damos cuenta que ambos se vuelven amigos tras darse cuenta de que en apoyarse entre ellos les salvó la vida y regresaron a casa. En la era de hielo vemos que al final logran devolver al bebé a su padre, y no solo eso, nos damos cuenta que Diego sigue vivo y los tres amigos que anteriormente no se llevaban bien siguen su camino. E incluso en los finales es también el cambio de la personalidad o relación del protagonista con sus amigos, la relación entre los protagonistas o qué pasó con ellos después. Algunos finales son contados a través de un epílogo, como en el caso de la película Ralph el Demoledor. A ver, algunos desconocen esto. ¿Qué es un epílogo? El epílogo es la parte final de un discurso o de una obra literaria en la que se ofrece una reflexión general de su contenido, ya sea del protagonista, sus otros personajes o del narrador, si lo tuviera. Así que el final es la solución del conflicto y el resultado del desenlace. Hagamos un resumen, así se vería la película con la estructura que acabo de explicar y enseñar.
¿Cómo quieres presentar y contar tu prólogo, introducción, desarrollo, conflicto, desenlace y final? Todo eso depende de tu conocimiento, imaginación y creatividad. Este fue el tema del video. Si quieren aprender más temas vinculados al cine, suscríbanse a mi canal, que subiré más contenidos así, y darle click a la campanita para que estés enterado o enterada de nuevos videos. Hasta la próxima.